Bueno, tengo aquí una chuleta que me han dicho lo que vamos a contar, pero básicamente estamos aquí para hablar del proyecto Participa, que ha hecho el Instituto Guttmann, que me parece un proyecto súper importante de investigación social sobre barreras y facilitadores que determinan nuestro día a día de las personas con discapacidad. Un grupo de distintas disciplinas nos ha escuchado y a partir de ahí ha estudiado y ha buscado qué pasa, qué nos hacen y qué podemos hacer para que nuestra vida sea mejor y más satisfactoria. Luego habrá mesas redondas, gente que cuenta cosas. Yo aquí estoy un poco como de maestro de ceremonias, no voy a decir nada con enjundia, ¿eh? O sea, los ratos míos pueden mirar el móvil. Durante el acto tenemos a Roger Petra, que mira, está haciéndome como dibujitos, que ha hecho también el cartel del evento y que es muy chulo. Entonces Roger estará como en los juicios, pero aquí no hay fiscales, ni abogados defensores, ni nada. Así es que ahí, hazlo bien, Roger, por favor, no nos avergüences. También tengo que decir que el aforo de la sala era limitado, sobre todo porque hay muchas que ocupamos mucho por las sillas, no os estoy llamando gordas. Pero no os preocupéis porque la gente que no ha podido venir, la organización le va a mandar un enlace porque todo eso se está grabando. Que a mí me viene bien saberlo para no decir cosas que me lleven a Chirona. Esto me podéis haber avisado antes de haber hecho el guión, ¿no? Que me grababan. Bueno, y para terminar, yo ahora me voy a ir un momento, pero luego voy a volver y voy a dejaros en manos de una jefa, esto es importante, la directora gerente y codirectora de Instituto Guttmann, Montse Caldés. Buenas tardes a todos y a todas. Hablaré castellano porque es la lengua vehicular. Hablaré en castellano porque es la lengua vehicular del proyecto Participa y, como bien sabéis, los voluntarios, 2.000 voluntarios, están repartidos por todo el territorio nacional, Cataluña, resto de España y Andorra, y con que esto, como ha dicho Bob, se está grabando, hablaremos en castellano para que luego puedan ellos escucharlo. Voy a empezar por el final, porque creo que es importante, después pues las prisas y los nervios y esto, porque a mí esto me impresiona, verles a todos ustedes es impresionante en esta sala. Quiero empezar por el final y quiero agradecer sobre todo a Bob Popper que esté con nosotros. Quiero agradecer a la Dilla Russa, que se lo harán pasar la mar de bien al final. Quiero agradecer, no me puedo olvidar, del grupo del proyecto de Participa de Institut Guttmann, que lo lidera el investigador principal, el doctor Joan Saurí. No voy a decir más nombres porque uno tiene el peligro de dejarse a alguien y entonces queda fatal, pero todo el grupo de investigadores le agradecemos profundamente que trabaje en este proyecto, que lo resumiré muy rápido, verán ustedes, no les aburriré nada porque esto va por otra cosa. Y, cómo no, agradecerle a todo el equipo de comunicación de Institut Guttmann, liderado por Elizabeth González, que esto funcione y funcione con éxito. Esperamos que se lo pasen realmente bien. Nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto. No les he dado la bienvenida y estamos encantados de que ustedes estén aquí. Nos ayudan mucho a este proyecto. Sin ustedes esto sería imposible. Nosotros empezamos hace unos 4 años, hace 2 que estamos recogiendo datos. Estamos recogiendo sus datos, sus inquietudes, sus vivencias. Yo creo que nos necesitamos mutuamente en esta trayectoria. Ustedes para decirnos las vivencias y nosotros transformarlos en resultados y en datos. Nosotros somos los que pensamos que la evidencia científica es muy importante. Sin datos objetivos y objetivables no se mejoran las políticas públicas. Creo que tenemos un instrumento muy importante en las manos para poder mejorar. Esto nace en Institut Guttmann un día que dice, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos, como ustedes bien saben, un gran compromiso social. Cogimos una línea de investigación que es la investigación social dentro del compromiso con las personas con discapacidad y dijimos, a ver, ¿qué podríamos hacer para mejorar todo el tema comunitario? Porque recordemos, la discapacidad no es un tema individual. La discapacidad es un tema social y es un tema de entorno y es un tema de empezar a eliminar barreras. Y esto nosotros no lo entendemos si no es con datos, con todo aquello que ustedes van sintiendo y cómo se sienten en todas las barreras que se encuentran tanto estructurales como sociales.
porque a veces solo hablamos de las estructurales y seguramente pueden arreglar todo lo que quieran de estructuras. Si las sociales no mejoran, no mejorará nada. Nosotros creemos en el empoderamiento de la persona, más allá de la rehabilitación. La rehabilitación da la autonomía funcional, pero la persona se debe insertar y ha de vivir su vida, sin ninguna diferencia como la persona que no tiene discapacidad. Por tanto, muchísimas gracias. Estamos encantados de este acto, estamos convencidos, porque somos un poco así también en Goodman, que esto irá bien, que ustedes se lo pasarán bien y de hecho está hecho con toda la buena intención. Y muchas gracias, Roger Petra, por estar aquí dibujando. Perdón, porque sabía que me lo dejaría, pero ahora no lo voy a hacer, a una persona que ¿y cómo te la dejas? A una persona que a nosotros nos hace especial ilusión que esté aquí, que és la senyora Rosa Maria Pons, és la directora general de provisió de serveis del Departament de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya. ¿No es baladí esto? Que en un proyecto como este haya alguien de la Consellería de Derechos Sociales. Yo creo que es muy importante sentirnos acompañados por las políticas públicas de derechos sociales. Yo la invito a que venga aquí a mi lado inmediatamente, que ahora se pondrá un poco más nerviosa ella en todo caso, y lo que sí que le quiero es que traslade nuestro agradecimiento al conseller Campuzano, una persona que ha estado con nosotros en Goodman, nos ha acompañado y nos ha entendido y lo hemos encontrado siempre muy cercano. Así que muchas gracias. Gràcies per aquestes paraules, molt bona tarda a totes i a tots, muy buenas tardes a todos los que estáis aquí y los que estáis al otro lado de la pantalla, porque como me han dicho esto se retransmite y se graba. Muchas gracias por la invitación. ¿Se oye, no? Me han dicho que se activa solo. ¿Hola? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, voy a proyectar mi voz, ¿sí? Bueno, yo estoy aquí por delegación del conseller, del honorable conseller, el señor Carles Campuzano, que conoce efectivamente el proyecto y porque hoy teníamos... ¿Le porto aquest? Sí, ahora sí. Pero, perdón. Un compromiso adquirido con anterioridad que no ha podido deshacer, pero si no les aseguro que estaría aquí. El conseller Campuzano conoce efectivamente el Instituto Goodman y el proyecto participa de primera mano y realmente hoy hubiera querido estar aquí, ¿no? Tampoco. ¿Ahora? Vale. Porque tenemos la suerte de contar con un conseller que conoce muy bien el ámbito de la discapacidad, que tiene una trayectoria parlamentaria en la que se ha ocupado mucho de esta temática y que también la conoce por haber sido director de DINCAT. Dicho esto, es imprescindible agradecer al Instituto Goodman no solo la invitación, que cuente con la Generalitat de Cataluña para estar hoy aquí, pero es también imprescindible dar las gracias, dar la enhorabuena y sobre todo dar las gracias como país, porque es un lujo tener una institución de referencia, una institución que es un ejemplo de eficacia, que es un ejemplo del modelo de colaboración público-privada, no solo en el ámbito asistencial, en el ámbito de la atención directa, también por la innovación, por esta apuesta por el rigor científico, por el conocimiento y sobre todo por el compromiso social y la sensibilidad. Lo ha dicho Montse, y desde la Generalitat de Cataluña compartimos absolutamente la premisa de la que parte la jornada de hoy, ¿no? El abordaje de la discapacidad no puede ser una cuestión individual, tiene que ser una cuestión social, debe ser abordada desde el entorno. Aquí esto nos implica a todos, porque todos tenemos alguna discapacidad en algún sentido. La discapacidad puede ser una circunstancia adquirida en el nacimiento o con posterioridad, pero en cualquier caso la acción pública, las políticas públicas, nos gusta decir desde el Departamento de Derechos Socials, que debe ser abordada en base a dos conceptos, el de ciclo de vida y el de reto de la vida independiente y autónoma. Y estos son dos conceptos que deben presidir la acción pública y que así lo hacemos. En Cataluña ha sido pionera y ha sido punta de lanza desde hace años en la accesibilidad, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. Gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, contamos este año con 19 millones de euros que van a ser invertidos en remover barreras. Pero esta, por supuesto, no es la única acción que llevamos a cabo.
porque además de todas las políticas públicas que podamos implementar de las administraciones, que tenemos la obligación de hacerlo y el compromiso de hacerlo, nos queda mucho camino por recorrer, un camino que debemos recorrer de manera conjunta. Y aquí sí que doy nuevamente las gracias por la iniciativa de esta jornada, porque es importantísimo escuchar la voz de todos y todas, porque la mirada debe ser muy amplia y porque es realmente un lujo estar aquí y además estar delante de un auditorio tan empoderado y tan numeroso como sois ustedes, como sois vosotros. Muchas gracias de corazón por el trabajo que desarrolláis. Gracias. Hola, soy yo otra vez ya. Muchas gracias, se me oye bien, vale. ¿Se puede hacer humor desde una silla de ruedas? Sí, sí, sí. Claro, si estás de humor. ¿Es obligatorio? No. Tenemos que pagar el precio de la simpatía y la amabilidad para no incomodar a quienes nos rodean, para no preocupar a quienes nos cuidan y nos quieren. No lo sé. A veces no lo sé y también pienso a veces que hacer más complicado lo que ya es difícil de per se no es una buena idea. Pero eso no quita para que a veces nos imaginemos, soñemos con conducir una silla de ruedas con lanzallamas incorporado. Quedas a cenar con amigas. Una de ellas llama al restaurante y pregunta si es adaptado. Te dicen que sí. Fenomenal. Miel sobre ojetes. Llegas al restaurante, un escalón de este porte, de AUPA. Entonces tú dices, pero vamos a ver. Entonces sale el señor del restaurante y tú dices, pero vamos a ver, ¿esto no era adaptado? Y él te responde, esto está todo basado en hechos reales. Y entonces, bueno, no, si adaptado es, lo que no es accesible. Y dices, muchísimo mejor, yo me quedo mucho más tranquila. Pero no te preocupes porque ahora salen dos camareros que te agarran a ti a la silla, te subimos y ala como la Macarena al cielo con ella. Entonces tú miras al señor y le explicas, mire, primero, le agradezco mucho su ímpetu comercial, que usted quiera que yo entre. Me preocupa un poco el concepto que tiene de salud laboral para sus trabajadores, a los que va a poder hacer levantamiento de pesos conmigo y con mi silla, que pesamos juntos 200 kilos, con lo cual, fenomenal. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Sacas el lanzallamas? No, porque no hay un buen diseño de sillas de rueda, y entonces lo cambias por una sonrisa. Y dices, bueno, pues voy a ser amable, simpático, total, para que liarla, y te vas con todas las amigas a buscar otro sitio a esa hora para cenar, que, bueno, si tienes suerte lo encuentras, y si no, pues mira, te tomas una cerveza en la calle y si te da pis, pues te encomiendas al señor. Aeropuerto de Donosti, hace unos meses. Os voy a enseñar aquí en un vídeo, que están ahí, van a enchufar, lo que pasó. Voy a decir una frase que siempre quiero decir, dentro vídeo. Oye, ayer me bajaron. ¿Qué? Llegué anoche. ¿Sí? Y me bajaron del avión. Yo vi mi silla de ruedas y la silla de ruedas no podía ir en el avión porque con las turbulencias o algo así puedes ir volando y pesa muchísimo. Con lo cual te bajan de tu silla de ruedas y te suben una sillica muy estrecha, muy estrecha, muy estrecha, que te mete por el pasillo del avión hasta que te llevan a tu asiento. Vale, en todos los aeropuertos del mundo vas o por el finger. Pues el finger, claro. ¿Vale? Sí. O por un autobús que se sube y luego ahí te suben con la silla. Vale, en Donosti Sí. hay dos señores vascos que te coge uno por abajo de la silla y otro por arriba y te baja las escaleras del avión hasta la pista. Al cielo con ella, tú sabes, yo era como si fueses y además, una reina, ¿no? y una cosa preciosa, porque yo defiendo mucho que hay que saber euskera. Pues agradecí muchísimo no saber euskera, porque ellos hablaban entre sí, pero yo no entendía nada, con lo cual probablemente el uno le decía a otro, agarra bien que se nos cae maricón, agarra bien. ¿Sabes? Pero como yo no lo entendía, yo iba súper tranquila. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que ayer me bajaron, pero mañana tienen que subir. Señores del servicio del aeropuerto de Donosti, por favor, mañana por la tarde o así voy a coger el vuelo a Barcelona. Coman fuerte, que me tienen que subir las escaleras del avión a pulso. Pues
Efectivamente me subieron las escaleras del avión a pulso, pero el camioncito Finger no funcionaba todavía, con lo cual para arriba. Mi marido estaba abajo sacándome un vídeo, yo iba como la, y como súper contento, él con cara de terror. Y dice, ¿qué haces? ¿Qué hay que hacer? Adaptarse. Las ciudades, los espacios públicos, los transportes, no. Nosotros tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos por mucha espasticidad que nos paralice. Tenemos que ser flexibles, aunque nuestro cuerpo no lo sea. Y no tiene por qué ser así. Los aviones, temazo. Los taxis adaptados, temazo. No sé si lo sabéis, pero en Madrid ahora mismo es imposible reservar un taxi adaptado, porque la flota es tan pequeña que no garantizan que vayan a ofrecer el servicio cuando tú lo reservas. De modo que tú, si tienes que ir en taxi adaptado en Madrid a cualquier sitio, tienes que encomendarte a quien sea, llamar y 20 minutos, media hora aparece. Pero no puedes reservar. ¿Por qué? Y aquí tiene que ver la política. ¿Por qué? Porque en Madrid, tanto la comunidad como el ayuntamiento han priorizado las VTC como negocio y que, por cierto, no tienen vehículos adaptados y están puteando al taxi, de modo que hay cada vez menos gente que quiera tener un taxi adaptado, cuya adaptación vale como unos 20.000 euros, y que antes tenían la ventaja de que podían trabajar todos los días frente a otros taxis no adaptados que tenían que librar. Pero claro, como las VTC se están llevando todos los conductores y quieren hundir el taxi para poder poner los precios que les dé la gana, ir en Madrid en un taxi adaptado es un auténtico infierno. Taxis adaptados, temazo. Aviones, temazo. Bares y restaurantes, mega temazo, que te haces o sea, es todo como una prospección. No te dan ganas de salir de casa, que a veces piensas, a lo mejor es lo que pretenden, que no salgamos de casa, seguro. Otro temazo, los cines. Cines que en su mayoría habilitan el espacio para la silla de ruedas en la primera fila, porque oye, si ya tienes algún problema muscular y te faltaba a lo mejor el esguince de cuello, ya ellos te lo regalan. O a lo mejor también tiene que ver con que asumen que la siguiente vez que vayas vas a ver que es primera fila, con lo cual no vas a ir allí a molestar. Entonces mira, hay un sitio que tenemos libres. Otro temazo, los teatros. Porque los teatros sí, están adaptados, muchos de ellos cada vez más, para los que somos espectadores y espectadoras. Pero ¿qué pasa cuando somos vedetes? ¿Qué pasa cuando actuamos en un teatro? La gente ha empezado a entender que podemos ir a ver teatro, pero les cuesta entender que vamos a hacer teatro, que vamos a ser intérpretes. Yo, que soy vedete, llevo 4 años de gira con un monólogo que se llama Días Ajenos, ya os he colado la cuña porque oye, ya aprovecho la ocasión, y me estoy encontrando con un montón de teatros donde yo no puedo acceder a actuar. Hay muchos de ellos que por suerte y porque yo les intereso o por lo que sea, me lo habilitan, me lo adaptan, ponen una rampa, pero en muchas ocasiones no es así, no es así. Yo hay teatros donde me han ofrecido ir y donde no he podido ir porque no podía subir al escenario. Esto también está pasando. Espérate que tengo aquí más. Luego es verdad que es súper reconfortante cuando sales de la actuación o cuando vas por la calle o me escriben a mi Instagram o a Twitter gente que me dice, jo, muchas gracias por dar visibilidad a la discapacidad, por esta alegría, por este buen humor, eres un ejemplo. Y yo odio que me digan que soy un ejemplo, porque no soy un ejemplo de nada, no soy ejemplar, ni quiero serlo. O soy tan ejemplo como cualquier otra persona que esté en mi situación y decida que no le apetece nada sonreír, ni ser simpático, ni trasladar alegría. Cualquier otra persona que decida en mi situación quedarse en su casa, en la cama, odiando al universo y lanzando cócteles molotov por el balcón. Eso sí que es ejemplar. Por cierto, un detalle, tengo una pregunta. ¿Los furgones policiales están adaptados? Quiero decir, si yo tiro un cóctel molotov, ¿me pueden subir al furgón? ¿Hay una rampa? Ahí dejo esto porque ahí tenemos un margen de trabajo, amiga. Yo no quiero decir más. No soy un ejemplo. Nosotros no tenemos que adaptarnos. Esto va de otra cosa. De adaptar los espacios a nosotros, que hacemos cosas si tenemos las ganas y las posibilidades, y las posibilidades son las que nos despiertan las ganas. Así es que vamos a entender que cuanto más accesible sea todo,
más fácil será no dejar a nadie fuera. Muchas gracias. Tras este breve entremés cómico voy a pasar a presentaros a los componentes de la mesa redonda que viene a continuación. El proyecto Participa, que voy a leerlo por aquí porque yo esto no lo sabía, que se empezó a diseñar hace 4 años y lleva más de 2 recogiendo datos. A mí mis datos lo han recogido y yo rajé de lo lindo. La mesa estará moderada por Joan Sauri, psicólogo del Instituto Goodman e investigador principal del proyecto Participa, y nos acompañan como participantes María Petit, comunicadora, embajadora de la Fundación ADECO y activista por los derechos de las personas con discapacidad; Siscu Prat, técnico en accesibilidad, miembro de la asociación Amputats Sant Jordi; y Montse García, miembro de la Junta Directiva, responsable de accesibilidad y participación de la Fundación ECOM. Os dejo vuestro sitio y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Me hace muchísima ilusión haber preparado este acto. Llevamos muchísimo tiempo preparándolo. Hay un equipo fantástico detrás. La verdad es que hoy me toca a mí estar aquí arriba y representar a este equipo, como os decía, fantástico. Es un proyecto que nos lo creemos con muchísima ilusión, creemos que es totalmente necesario. Quiero dar las gracias a Bob, fantástico este monólogo que has hecho. Muchas gracias a Siscu, a Montse, a María, Roger por estar ahí haciendo las ilustraciones. Pero sobre todo quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que están registradas en el proyecto Participa y que dedican su tiempo a cumplimentar los cuestionarios, a participar en los foros de discusión. Al final este proyecto tiene sentido gracias a ellos. Vale, también quiero dar las gracias a todas las entidades que se han adherido al proyecto y que también se le han hecho suyo, que nos ayudan a hacer difusión de este proyecto, a captar cada vez más personas que participen en el propio proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a la institución a la que pertenezco, al Instituto Goodman, por apostar por un proyecto de innovación e investigación social. Yo creo que es una institución que se ha caracterizado siempre por ser innovadora y creo que en este aspecto también está apostando muy fuerte y realmente creemos que es un proyecto totalmente necesario. Bueno, os voy a explicar un poco el funcionamiento de la mesa. Básicamente lo que haré a continuación es explicar un poco cuáles son los resultados del proyecto o cuál es la situación actual en la que nos encontramos en el proyecto. Tampoco vamos a dar muchísimos datos, porcentajes, sino que la idea de hoy es ponerlos a debate, ¿no? A debate con los compañeros de mesa. Y una de las cosas que vamos a hacer también es, en la entrada os han dado una cartulina con un código QR. Podéis acceder a este código, con este código QR, con el móvil. Cuando salgan las preguntas en la pantalla, podéis acceder a este programa con el código QR y responder a las preguntas. Es importante que marquéis la opción y
marquéis también en enviar la respuesta, porque si no, como se pueden marcar varias opciones, igual queda sin responder. Tendremos unos segundos para responder a las preguntas, veremos los resultados en tiempo real y entonces, a posteriori, yo los contrastaré con los resultados reales del proyecto. ¿De acuerdo? Después los debatiremos con los compañeros de la mesa. Al final de lo que es el repaso de los diferentes bloques, dejaremos un espacio de unos 15 minutos para que las personas que estáis aquí en el público podáis participar y hacer preguntas también en relación a todo lo que vaya surgiendo y los resultados que presentemos a continuación. Vale, entonces antes de empezar sí que me gustaría recuperar el vídeo que hicimos de la campaña Queremos Participar, que fue una campaña en el contexto de la difusión del proyecto, sobre todo para dar a conocer lo que estábamos haciendo y donde se resume clarísimamente por qué es tan necesario un proyecto como este. Adelante, vídeo. I just want to say hello. I was just taking a ¿Te has preguntado a qué nos enfrentamos día a día las personas con discapacidad? Eliminar un peldaño de mi vestíbulo me costó una discusión con 2 vecinos. Así que en el fondo a todos nos gusta la accesibilidad hasta que nos toca el bolsillo. Desde pequeño siempre me decían, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo sabía que no me iban a preguntar por mi signo del zodiaco. Los adoquines son muy bonitos, no son una verdadera mierda para nosotros. En mi empresa, cuando empezamos me di cuenta que si habían conferencias o reuniones no ponían intérpretes y cuando la pedí me dijeron que me tenía que buscar la vida, que era mi problema. Así podría estar considerada una persona, diríamos, normal. Y ahora ya no. Nuestro día a día es una carrera de obstáculos. Incluso se han pensado que voy borracho cuando me ve andar. Tienes que hacer un esfuerzo para que la gente no vea solo la silla, sino que vea a la persona que está sentada en ella. Tengo 29 años y no quiero que me trate como una niña pequeña. Y la típica pregunta, ¿tu novio también es ciego o no? Me llegaba a sentir un superhéroe que casi está poniendo gasolina, ¿no? Una vez se me acercó un hombre y me dijo, hostia, nunca había visto a alguien como tú hacer esto, ¿no? Al final estás poniendo gasolina. Si nos queréis catalogar de superhéroes, quizá apuntar un poco más alto, ¿no? Somos 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. No nos conformamos con solo vivir, queremos participar. Muy bien. Bueno, pues continuamos con el estado actual del proyecto. Una de las cosas que me hacía más ilusión decir en este acto es que hemos conseguido pasar la cifra de los 2.000 inscritos en el proyecto. Y esto fue justamente ayer. Antes de ayer había 1.999 personas registradas en el proyecto. Y cuando vimos que ya habíamos conseguido los 2.000, la verdad es que todo el equipo estábamos saltando de alegría. Bueno, estas 2.000 personas que están registradas en el proyecto, en cuanto a datos, se materializa en que hay 8.575 cuestionarios completados. Una de las cosas que hemos hecho en el marco del proyecto también es adaptar todos los contenidos, tanto de la página web como los cuestionarios, a lectura fácil para precisamente facilitar lo que es la comprensión de aquellas personas con discapacidad intelectual o con problemas de tipo cognitivo. Esta cifra es que solamente tenemos 37 cuestionarios en lectura fácil respondidos. No sabemos muy bien a qué se debe todo esto y es algo que queremos estudiar con más profundidad, si es que hay algún tipo de sesgo o si realmente pues, las personas con discapacidad intelectual acaban respondiendo en los cuestionarios a través de un proxy, de un familiar, de alguien que les da apoyo. Pero bueno, es algo que realmente hemos hecho un esfuerzo enorme para adaptar todo lo que es la herramienta de recogida de datos, la propia web, y de momento pues estamos viendo que en este caso la respuesta es baja. La parte cualitativa del proyecto, que son los foros de discusión, bueno, sabéis que hay la parte cuantitativa donde registramos datos a través de cuestionarios y después hemos desarrollado la herramienta de los foros, que son espacios de discusión online
donde allí tenemos ya 2.203 personas registradas. En este caso la cifra es superior porque en este caso se pueden registrar personas sin ningún tipo de discapacidad, simplemente que tengan interés en debatir sobre estos temas o que quieran aportar su granito de arena también a la causa. Se han abierto 252 temas y tenemos 868 publicaciones en dichos foros. Vale, en relación a la descripción sociodemográfica de la cohorte, nuestra cohorte de participantes tiene una edad media de 52 años y la mayoría son mujeres con estudios superiores. La situación de discapacidad física es la más frecuente entre los y las participantes y en la mayoría de los casos la discapacidad es adquirida. Prácticamente todos los participantes tienen reconocida la discapacidad legalmente. Bueno, este es un poco el resumen de la situación actual. Y ahora sí que ha llegado el momento en el que damos por iniciado el primer Participa Quiz, ¿no? Que va a ser un juego de preguntas en el que podéis acceder a través de vuestro código QR. Vale. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas, las personas con discapacidad tienen derecho a elegir dónde y con quién vivir. Y esto se recoge en el artículo 19. ¿A qué porcentaje de personas creéis que se le vulnera radicalmente este derecho? Ahora veréis las opciones. La gente va votando en relación a las opciones que os han salido en la pantalla. Recordad que tenéis que clicar el botón de enviar. Ah, vale. Sí, esperamos un poco que la herramienta... Vale, ahora saldrá aquí. Si alguien necesita ayuda, que levante la mano, que tenemos los compañeros de equipo que os echarán una mano a la hora de acceder con la herramienta. ¿Sí? ¿Podéis ayudar aquí al compañero, por favor? ¿Todo bien? Vale, recordamos la pregunta. ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad no puede elegir dónde y con quién vivir? Primera opción, del 5 al 20%. Segunda opción, del 20 al 40%. Tercera opción, del 40 al 60%. Y la cuarta opción, más del 60%. Vale. La respuesta que ha sido más votada es la más del 60%. Bueno, los resultados de nuestro proyecto nos indican que la respuesta estaría en el 13,8%. Hay que tener en cuenta que esto no significa que el resto de participantes del estudio se encuentren en una situación óptima. ¿Vale? También hay que valorar el hecho de que la mayoría de personas que se han registrado en el proyecto viven en un domicilio y no en una institución donde realmente se vería muchísimo más vulnerado el derecho a poder escoger dónde y con quién vivir. Cabe destacar también el problema del acceso a la vivienda asequible. En un 19,3% no está nada de acuerdo en disponer de una vivienda que implique menos del 40% de sus ingresos. Por otra parte, también vemos en nuestros resultados que el 62,6% tiene dificultades para acceder a domicilios de familiares y o de amigos. Siscu, en el vídeo de la campaña Queremos Participar mencionabas: a todos nos gusta la accesibilidad hasta que nos toca el bolsillo. Los resultados del estudio nos indican que existen problemas para acceder a una vivienda digna, asequible, accesible y para poder escoger cómo y con quién vivir.
Teniendo en cuenta tu experiencia asesorando en temas de accesibilidad y rehabilitación de viviendas, ¿por qué actualmente continúa habiendo problemas para que se cumpla la ley de accesibilidad? ¿Por qué vamos a edificios de nueva construcción y seguimos viendo barreras que no son tan difíciles de suprimir? Bueno, en mi opinión hay varios factores y uno de ellos, el por qué cuesta tanto acceder a una vivienda accesible, es un problema estructural de que el parque existente de edificios donde están las viviendas, creo, en un estudio salía que creo que más del 80% es anterior al año 92, si no recuerdo mal, o 95, que es cuando empiezan a salir las primeras normativas de accesibilidad aplicables y obligatorias aquí en España, ¿no? Entonces, todas aquellas viviendas o todos aquellos edificios de entrada no tenían por qué cumplir con ningún requisito, que podía cumplirlo por motivos X, pero entonces tenemos un gran abanico de viviendas y edificios los cuales físicamente no podemos acceder, pues porque habrá un peldaño o no habrá ascensor o incluso pues porque el portero no está adaptado por diferentes tipologías de barreras arquitectónicas. Entonces nos encontramos en una situación que el siguiente paso es decir, vale, yo cuando me propongo ir a buscar una vivienda para mí, tanto sea como de compra como de alquiler, mi abanico de posibilidades se reduce pues al 20 o al 15% de todo el mercado existente. Entonces ya de por sí hay una dificultad añadida. Lo que estamos intentando hacer, o lo que está intentando hacer la administración, es promover la accesibilidad de nuestros edificios, pero al final yo creo que aquí hay otra parte de la dificultad, es de que se ve, como creo que se ha comentado en el vídeo, alguno de los participantes, que el problema es tuyo, no es del edificio. Es decir, si yo no puedo acceder a un edificio o a una vivienda pues porque no hay ascensor, el problema es mío, porque tengo una discapacidad. Entonces, todavía estamos en este marco mental a nivel de sociedad, porque esto me lo he encontrado muchas veces. Entonces, hay una dificultad existente y física y real, que los edificios no son accesibles, y luego el marco mental en el cual nos encontramos las personas, que pedimos que se practique esa accesibilidad, y es que el marco mental no está preparado para asumirlo. Gracias, Iscu. Esto enlaza un poco con la pregunta que quería hacerle a Montse, que en un artículo que escribió, que se titulaba Casa Meva o Casa Teva, que se podría traducir como En tu casa o en la mía, en la que hablabas de cuando se hablan de ¿dónde hacemos la cena de Navidad? ¿En tu casa o en la mía? ¿Dónde hacemos la cena de fin de año? ¿No? Con los familiares, ¿no? Y en la que apuntabas varias de las cuestiones que afloran en nuestros resultados, y específicamente el problema de acceder a los domicilios de familiares o amigos, ¿no? Y un poco lo que comentaba Siscu, ¿no? de que no se percibe el escalón o la falta de ascensor como un problema, sino que como problema se ve a la persona con diversidad funcional. ¿Por qué seguimos actuando así? ¿Se oye? Sí. Lo activan desde... Sí, vale. Uy. Bueno, ligado con lo que comentaba Siscu ahora, de hecho, o sea, yo reitero muchísimo desde que marco mental estamos trabajando, desde que marco mental se han hecho las normativas, ¿no? Porque no hablaba de las normativas no existentes antes del decreto actual, y bueno, que todavía está ahí en el horno en el Parlamento, a ver si se aprueba, aprovechamos para lanzarlo también, la petición. Pero claro, porque muchas veces también, o sea, todo lo que está diseñado y todo lo que se proyecta también transmite una serie de valores, es decir, las propias normativas, también las políticas públicas acaban transmitiendo también toda esta parte de capacitismo, que creo que no tenemos que perder de vista. Incluso en este futuro decreto y demás ha habido que negociar muchísimas cosas para que no salieran otra vez replicando este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en este tipo de entornos como el que estamos hoy, ¿no? Entre nosotros y nosotras, sí que hablamos, ¿no? de estar en el modelo social de la diversidad y demás, pero en realidad
lo que podemos llegar a comprobar día tras día es que esto no es así, ¿no? Es como acaba no recayendo como el problema en la persona, en el entorno, ¿no? En lugar de cuestionarse en base a qué estás diseñando tú los edificios de viviendas, y no solamente el parque de viviendas tal y como lo tenemos concebido de alquiler y compra, sino otras formas, ¿no? de habitar, ¿no? Otras maneras que, bueno, cómo enlazamos todo esto con nuestras realidades que también son diversas, ¿no? Se siguen planteando los edificios muy bonitos, ¿no? Pero hay que ser también con el modular, ¿no? Es como ahí tienes la imagen de perfil de persona en base a lo que parece ser que tiene que estar por hecho el mundo, cuando en realidad prácticamente es al revés, nadie es el modular, ¿no? Entonces las leyes cambian cosas, pero cambiar esta estructura, ¿no? Este sistema que nos acaba oprimiendo es lo que realmente cuesta más, ¿no? Y yo creo que apostaría también a empezar a salir no solamente de donde estamos, de nuestra propia, como no se llama la zona de confort, pero sí, ¿no? Empezar a interactuar con otros agentes que se mueven, ¿no? Todo el tema de la defensa del derecho a la vivienda accesible y asequible, ¿no? Que ahora mismo pues hay muchos movimientos sociales, y yo creo que ahí también está el quid de la cuestión, no solamente el espacio físico, sino también el económico, porque con el agravio comparativo de coste de vida, teniendo en cuenta que los pisos adaptados además son más caros, es que vas sumando cosas que van vinculadas a la primera pregunta, ¿no? De si podemos decidir dónde vivimos y con quién. La realidad que yo conozco es más bien no, y no por goleada. Muchas gracias. Bueno, si os parece, pasamos al siguiente bloque, que sería el bloque de movilidad. Y la siguiente pregunta quiz de este juego nos dice: ¿en cuál de los siguientes ámbitos hay una mayor percepción de barreras? El artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas establece que hay que adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad disfruten de movilidad personal con tanta independencia como sea posible. Vale, las opciones que tenemos es acceso al espacio público, como opción número 1. Espacio público se entienden edificios públicos, parques, ¿vale? La otra opción sería transporte a corta distancia. En este caso es el hecho de disponer de ayudas tipo un salvaescaleras, rampas de accesibilidad, un andador, productos de apoyo. Y transporte a larga distancia sería la última opción. En este caso no es tanto geográficamente, sino el hecho de cuando uno utiliza transporte público, o el hecho de no disponer de un transporte o de un vehículo adaptado. Vale, vemos que la opción de momento que va ganando es el acceso al espacio público, donde vemos más votos. Dejamos un tiempo para que acabéis de votar. Bueno, pues donde se perciben más barreras es en el espacio, en espacios públicos, como edificios o parques. Seguidamente encontramos el transporte a corta distancia y finalmente el transporte a larga distancia. Como evidencian nuestros datos, hay un problema de accesibilidad tanto en los espacios públicos como en los transportes. María, en nuestra campaña Queremos Participar, nos mencionabas que un acto tan sencillo como viajar en tren, que teóricamente debe facilitar el transporte a las personas que no pueden conducir, está repleto de barreras. Teniendo en cuenta tu situación y el hecho de que para ti un facilitador importante es poder disponer de tu perro guía, ¿nos podrías explicar cómo es tu experiencia al respecto y cuando tienes que utilizar el transporte? Sí, por supuesto, sí, se me oye perfectamente. Como persona ciega, viéndome, bueno, pues por la situación por donde vivo, básicamente por la situación que me encuentro, obligada a coger el tren casi diariamente, ya principalmente el tema empieza con el billete. Es decir, teóricamente el billete tiene una marca para saber por dónde lo debes introducir. Si miráis un billete de tren, es un billete sin ningún tipo de relevo, solo tiene una pequeña muequita que normalmente tendría que estar abajo y a la izquierda. Muchísimas veces esta mueca no está abajo y a la izquierda y no sabes por dónde poner el billete. Empezando por esto, sin contar que las máquinas para comprar
al menos que sepa yo dónde vivo yo, no son accesibles. Una vez ya lidias con esto, que dicho así parece fácil y cómodo, es decir, no, llegas a la estación, tienes que lidiar con aguantar con la frase de tren accesible, cuando después, en mi caso, que me desplazo con un perro guía, sé que todas las personas que os desplazáis con silla de ruedas, vamos, el problema es diferente pero a la vez el mismo, que son las escaleras. Es muy complicado subir estas escaleras tal como están hechas con un perro guía, y yo en mi caso vivo en Vilassar, pero vas a estaciones como Montcada y Reixac y ya es que alucinas maravillas, la verdad. Otro aspecto, por ejemplo, el tema de la megafonía. ¿Cuántas veces nos encontramos las personas invidentes con una megafonía que no funciona? Si la megafonía no sabemos dónde estamos, si volvemos a las 12 de la noche y no hay nadie en el tren, y que sí hay el recurso de la tecnología, del móvil, todo lo que tú quieras, pero no estás obligado a tener que tener batería, no tienes a quién preguntar y no sabes dónde estás. Es decir, este sería el sinónimo un poco de tren accesible que vamos oyendo por los megáfonos, ¿no?, cuando estamos en una estación de tren. Otra de las problemáticas con la que creo que cada vez nos encontramos más, al menos por lo que sé de mis compañeros y compañeros invidentes, es el tema de los taxis. Los taxis están obligados y obligadas a subir a perros lazarillo o perros guía. Incluso hoy, a la primera que venía hacia aquí, el primer taxi que me ha subido, le he tenido que dar las gracias y la enhorabuena y felicitarle como a caso excepcional, porque es algo que hoy en día no está pasando. Cada vez es más las personas con un taxi que nos impiden poder subir con total libertad a sus vehículos, ¿no? A veces incluso puedes subir con frases de qué mala suerte me vas a dejar pelos, qué mala suerte me vas a dejar babas, qué mala suerte que soy ciega y tengo que ir con un auxiliar de movilidad y aguantar tus comentarios, ¿no? Al final, entonces la cosa va un poco por aquí. Muchas gracias, María. Si os parece, pasamos ya al siguiente bloque, que sería el bloque de ocio. La realización de actividades de ocio se asocia con mejor calidad de vida y satisfacción, pero todavía hay pocos espacios de ocio inclusivos donde puedan participar todas las personas en igualdad de condiciones. En este caso vemos el testimonio de un participante en el foro del proyecto, en el que nos cuenta pues lo que comentaba antes Bob, ¿no? El hecho de que te coloquen en la primera fila del cine y que en cierto modo tengas problemas cervicales, te separen también a lo mejor del grupo de personas con las que vas al cine, ¿no? A menudo, aunque se garantice el acceso físico a un espacio, este no se produce en igualdad de condiciones, ¿no? Algunos participantes del estudio nos cuentan o nos explican que tienen que entrar a eventos por las puertas traseras o situarse en espacios segregados, solos, sin la compañía de las personas con las que acuden al evento. Montse, en el caso del ocio podríamos entrar en el debate sobre espacios segregados o específicos versus entornos inclusivos. Desde tu experiencia en proyectos de intervención social para fomentar la participación, ¿qué opinión tienes respecto a estos temas? Es que para mí no debería haber debate. O sea, el tema es si tenemos igualdad de oportunidades a la hora de escoger, ¿no?, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Para mí es el kit de la cuestión, ¿no?, que se supone que es un derecho que tenemos reconocido y es la que deberíamos poder ejercer, ¿no?, y cuál es la realidad. En torno a esto, de hecho, ¿no?, hablamos también un poco del perfil, ¿no?, de personas participantes. Si ya desde la primera infancia, ¿no?, estamos obligadamente jugando a espacios separados, porque los parques infantiles en el entorno urbano no son accesibles inclusivos, ni a partir de ahí, ¿no?, sigue y suma. Sí que hay momentos que pensaba, esto del derecho al ocio, aunque esté reconocido, yo creo que entrar al colectivo es como que nos cuesta más, ¿no? Porque parece que si ya de por sí, como cotidianamente tienes que pedir casi que perdón o dar las gracias por todo lo que haces, ¿no?, en tu día a día, claro, el ocio está vinculado a una parte que tiene que ver con el placer, ¿no?, con el hago las cosas porque yo quiero, porque me apetece y porque me da la gana, ¿no?
Entonces, claro, cuando hablamos también de si segregados o mixtos o tal y que cual, pensaba, bueno, hay veces que nos hemos tenido que encontrar, porque yo lo he hecho con otras compañeras, porque es que no había recursos, en el sentido de teníamos que empezar a inventar cosas para hacer cosas adaptadas, porque eso no existía, ¿no? Pero luego la cosa es que lo podamos hacer con quien queramos, ¿no? O sea, tú puedes viajar con quien quieras, puedes ir a hacer deporte con quien quieras, ¿no? El tema está quién tiene o dónde están a veces algunos de los elementos. Por ejemplo, a nivel de deporte de ocio adaptado, una bici adaptada no la tiene todo el mundo, no poderte introducir en ese tema. Bueno, pues creo que es al final la cuestión es si tenemos las mismas oportunidades para poder decidir. No me voy a acordarme con lo que contaba Bob, ¿no? En el sentido de con lo que nos ha costado, y eso también de negociaciones y de presión para meter en la ley o en los decretos dónde tienen que estar ubicados los espacios, que no pueden estar ¿no? separados del resto de las personas y demás. El hecho de verte en una parte activa, ¿no? Y pienso en los compañeros y compañeras de la troca, ¿no? Yo también que me introducí en el tema de la danza pensaba es que claro, esto es como algo impensable, ¿no? O si se hace, se aborda más desde esta mirada como siempre terapéutica. Nosotros hagamos lo que hagamos, siempre es terapéutico, todo tiene que estar vinculado a terapia. Es decir, no puedo hacer algo porque yo quiera, ¿no? Porque es mi ocio y yo decido hacerlo con quien quiero, ¿no? Entonces para mí no debería haber debate, sino el foco habría que ponerlo en si tenemos las mismas oportunidades de poder decidir qué hacemos, con quién lo hacemos y con qué recursos, porque es también depende de las actividades, pues bueno, también, ¿no? El coste económico se dispara por 1000, bueno, porque nadie había pensado que pudiéramos llegar a ocupar esos roles directamente. Entonces creo que hay que cambiar el foco también cuando abordamos este tipo de cosas. Muchas gracias, Montse. Siscu, María, ¿queréis comentar alguna cosa en relación a esta dimensión del ocio? Más que nada que lo que comenta, que se perpetúa esta situación de que cuando tú quieres hacer alguna actividad de ocio no la puedes hacer como el resto de personas, porque tienes que asesorarte o asegurarte de que esa actividad estará accesible por la discapacidad que sea. Entonces ya desde ese punto nunca tienes una elección, digamos, podemos decir libre, ¿no? Ya desde el principio, desde el momento en que ya te piensas, pues vamos a ir al cine, espérate que no puedo ir a cualquier cine, espérate en qué situación está, entre otras cosas. Entonces yo creo que cuando hablamos de esto estamos un poquito hablando de que desde el principio ya lo tenemos mal planteado, porque yo nunca tengo la seguridad de que me voy a encontrar un entorno que no, digamos, me segregue o me inhabilite ya directamente, ¿no? Que es un poquito también lo que trasladamos a la vivienda, ¿no? Cuando voy a buscar, tengo que primero asesorarme a ver dónde voy y dónde puedo encontrar lo que necesito adaptado a mi situación personal. Claro, entiende, además esto fatiga, ¿no? Es como una tarea que dices, ¿no? Antes de empezar ya tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Muchas veces ya te quita, ¿no? A mucha gente creo que le quita las ganas. Es lo que hablábamos antes de nos quieren encerrados y cerradas en casa, ¿no? Seguramente. Al final, cuando todo el previo es acaba agotando, por supuesto. Bueno, y lo que apuntabas antes, ¿no? El tema de la responsabilidad individual, ¿no? Que recaiga sobre uno mismo en lugar de que sea una responsabilidad social, ¿no? ¿no? De hacer entornos accesibles e inclusivos, ¿no? Que no sea el esfuerzo que tenga que hacer la persona, ¿no? Sino que sean, ¿no? Que todos tengamos conciencia. Por eso también entendemos que este proyecto es súper importante, visibilizar, ¿no? Estas situaciones que al final ¿no? Muchas veces pensamos que no hay mala fe, no hay mala intención, pero hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces el poder visibilizar, el poder identificar cuáles son estas situaciones, pensamos que es clave, ¿no? De cara a empezar a transformar la sociedad. Pero ya no solo el entorno, perdona o sea, que creo que está bien que marquemos, ¿no? Si el entorno es accesible, ¿no? Sino qué tipo de actividad, ¿no? Si esa actividad puede llegar a ser o no inclusiva, porque si no también podemos llegar a encontrar, es que estoy pensando en el ocio, ¿no? Para niños y adolescentes, ¿no? Con diversidad funcional, y pienso, bueno, es que el objetivo no es como el tema de la escuela inclusiva, de ya estás allí y ya está como un mueble, o sea, tú tienes que poder participar, ¿no? Y formar parte de esa actividad igual que el resto. Entonces tienes que plantear no solamente el entorno a nivel de físicamente como barreras y demás, sino qué tipo de actividad vamos a construir conjuntamente, o sea, comunitariamente,
¿no? Que hablamos del grupo, quienes formamos parte de ese grupo que estamos haciendo esa actividad, para que todo el mundo pueda disfrutarla, ¿no? En la medida ¿no? con equidad, ¿no? No solamente el entorno, sino cómo planteas la actividad, cómo la dinamizas, si tienes también espacios más tranquilos. O sea, creo que va un poco más allá y que tiene que estar pensada también en comunidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente bloque, que es el de ocupación, también un temazo dentro de la participación. Numerosos estudios muestran que el mercado laboral es uno de los ámbitos que presenta más restricciones en la participación. Quizá no hemos pasado en el reino de hecho, ¿Sí? lees tú la pregunta y ahora saldrá en vuestro móvil, ¿vale? Vale. Ok, vale. Vale. Sí, vale, pero lo que pasa es que yo aquí no tengo las opciones. Entre las siguientes barreras, ¿cuál crees que dificulta más a la hora de buscar trabajo? Saldrá. Porque hay, como hay tiempo, si no, no le está dando tiempo a responder a la gente. Sí. Vale, cuando activas empieza a contar el tiempo. Vale. Ostras. Bueno, la primera opción sería falta de motivación para trabajar, tener la formación adecuada sería la segunda opción, y el transporte también sería otra opción, que sería como una de las barreras. Has saltado, ¿no? No podéis responder. Bueno, el tema de la tecnología a veces... Sí. Bueno, sigo, sí. Vale, creo que ahora sí. ¿Tenéis 27 segundos para votar? Sí, si no, no sabemos los resultados y... Bueno, vale, nos está fallando la aplicación. El caso es que nuestros datos lo que nos indica es que la falta de transporte adecuado es una barrera importante para acceder o mantener un trabajo. Las barreras en el ámbito de la movilidad tienen un impacto importante en el resto de las dimensiones de la participación al tratarse de una cuestión transversal. ¿Vale? También vemos en nuestros resultados que solo 1 de cada 3 personas trabaja y el 70% recibe una pensión. No significa que las personas que reciben la pensión no trabajen, pero sí que nos consta que el miedo a perder la pensión es una de las barreras más significativas a la hora de acceder al mercado laboral. Siscu, ¿crees que existe algún criterio claro al respecto de la compatibilidad de la actividad laboral con la pensión? Yo no te puedo asegurar, pero creo que sí, en el sentido de que yo en mi ámbito personal me relaciono con muchas personas que con discapacidad perciben pensión, y esto es una inquietud que me comentan a menudo. Entonces yo entiendo que ahí hay una situación que aparte me parece como de cierta violencia, en el sentido de decir, estar sufriendo por si pierdes la pensión, por si puedo acceder a un trabajo que además me da una ocupación tiempo X y que me pueda dar una remuneración extra, cuando además estamos pensando que el colectivo de personas con discapacidad generalmente, aunque perciban una pensión, no acostumbra a ser una pensión, digamos, o un tipo de que hayamos sobrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces a mí me inquieta mucho esta situación, porque creo que una ocupación como puede ser un trabajo en un tiempo adecuado para la persona que lo pueda ejercer siempre va a ser positivo en el sentido social, personal, emocional. O sea, el salir cada día de casa a ir a trabajar, tener un entorno de trabajo, unos amigos de trabajo, sentirte útil dentro de esta sociedad en la que participas y en la que vives. Entonces,
esta situación relacionada con la pensión, creo que ahí hay un, como decía también Bob, hay un temazo ahí. Debería ser indudable de que no la vas a perder. Y si no recuerdo mal, hubo un compañero que por ponerse a trabajar durante la temporada donde yo entrenaba, en el tenis en silla, estuvo a punto de perder hasta la asistencia, no sí, exacto. Entonces era como decir, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es una persona que puede hacer una actividad durante 3 horas. Entonces, y se tuvo que pelear, o sea, para no perderla se tuvo que pelear, por lo tanto hay algo ahí que no está funcionando bien y que además no creo que sea el principal motivo por el cual no va a trabajar las personas que tienen con discapacidad. Creo que es más relacionado con cuestiones de transporte, pero esta no puede ser como la segunda o otra que esté ahí con ese miedo. Creo que es como muy violento por parte, entiendo, que gestiona esto, que es la administración, entiendo, ¿no? Sí. Yo añadiría que ya no es tan solo muchas veces el poder trabajar con una discapacidad, ya no es tan solo una decisión propia, sino de las propias empresas que realmente ven a la discapacidad y no ven a la persona. Es decir, que ya normalmente no es tan fácil el decidir quiero trabajar y voy a trabajar, porque obviamente que dentro del colectivo de la discapacidad hay 1000 tipos diferentes, pero no es fácil que las empresas quieran acceder a las personas. Sí, yo quería añadir, ¿no?, que como comentaba Sisku, de hecho, no he vinculado a la pregunta, claro, es que el artículo de la ley donde está esta parte de la compatibilidad es un artículo de una ley de hace un montón de años que hemos aprobado una convención en base a que ya no se ha actualizado, no se van haciendo reformas laborales, pero eso se ha quedado así, que cada uno lo interpreta un poco como quiere. Al menos desde COM también tenemos detectado, ¿no?, que dependiendo de los territorios hay, ¿no?, cosas más estrictas o no, hay diversidad. En Lleida parece ser que sean más compatibilidades, ¿no?, de prestaciones con poder trabajar la persona, y en Barcelona todo el mundo tiene que acabar en juicio, ¿no?, cuando a veces estamos hablando de pensiones no contributivas que son de 300 o 400 euros, que ya me dirás tú, ¿no?, con el agravio comparativo de coste de vida, ¿cómo vamos a vivir con 400 euros, ¿no?, cuando el salario mínimo interprofesional pues ahora mismo es más alto que la gran mayoría de las pensiones que tenemos como colectivo? Entonces aquí creo que si lo planteáramos bien es un win-win, o sea, ganamos nosotros como colectivo, porque aunque podamos trabajar menos horas, pero hacemos lo que queramos también hacer, o sea, tenemos proyecto vital, ¿no?, vinculado también al ámbito profesional, y por otra parte, ¿no?, puedes tener esa otra mitad de jornada que a lo mejor, pues por cambios posturales, porque no tienes suficiente energía, porque tienes compatibilidad con médicos, pues, pero puedes vivir, ¿no?, puedes tener un proyecto de vida estando en activo. O sea, ahora mismo es una trampa mortal esa situación en la que nos encontramos muchísimas, pero muchísimas personas, ¿no?, que ya partimos de una desigualdad también del ámbito educativo, pero ostras, ¿no?, la propia ley acaba siendo una trampa que está sin actualizar para algo que ganaríamos ambas partes, porque más cotizaríamos. O sea, es que no se entiende por qué no se arregla. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pero aparte hay una situación de que si que has dicho, 1 de cada 3 personas trabajan, hay un 70% seguramente en una relación directa. De hecho, o sea, claro, en la muestra del proyecto Participa es 1 de cada 3 personas, y estos datos coinciden bastante con la encuesta del INE. Pero cuando miramos los datos, por ejemplo, del Instituto Goodman, de personas con lesión medular o daño cerebral, el porcentaje nuestro es del 10%. O sea, es 1 de cada 10 personas que trabaja. Y entendemos, por ejemplo, la situación del daño cerebral, la situación es que es dramática. O sea, es dramática en todos los ámbitos, pero es que en el caso se acentúa muchísimo más. ¿Por qué? Porque la ley es estándar para todo tipo de discapacidad, con lo cual cuando se aplican políticas en pro de la inserción laboral o integración laboral, bueno, hay unas carencias importantísimas, ¿no? Sí. Y aparte entiendo que de ese 30% más o menos de personas que sí que trabajan, muchos de ellos se dan por necesidad, porque no tienen una pensión alternativa o algún... Esto es así. Dentro del proyecto Participa, aparte de lo que es la recogida de datos y los focos, los grupos, los foros, hemos empezado a hacer también unos focus groups, análisis cualitativo, y lo que hemos visto es que las personas
que no habían cotizado previamente antes de adquirir la discapacidad se ven obligados a entrar al mercado laboral porque no tienen suficientes recursos. Y entonces, claro, vemos claramente los perfiles, el perfil de persona que había cotizado y que puede disponer de una pensión con la cual poder vivir y entonces decidir si trabaja o no, y otros casos que a pesar de se ven obligados, ¿no? y en cierto modo porque claro, una pensión no contributiva, lo que comentaba antes, es imposible vivir, ¿no? Y además cómo están las cosas ahora, ¿no? Y esto ha salido, bueno, está saliendo porque estamos trabajando en ello, ¿no? Pero sí que también se vuelve a ser otro temazo, ¿no? Que cuando vas tirando el hilo dices... Es que es violencia institucional, perdón. O sea, yo creo que hay cosas que hay que poner el nombre que tienen. O sea, es que al final te marca también tu situación habitacional. O sea, es una cosa que va en cadenas, que son los recursos que tú necesitas para poder, ya no vivir, sobrevivir. Entonces, creo que es algo que no es tan difícil de solucionar, ¿no? Que aquí ambas partes, ¿no? Entidades y administración tienen que sumar, pero teniendo en cuenta y atendiendo toda esta diversidad, que hay veces que quizá tú no puedas llegar a mantener jornadas de 8 horas, pero de 4 sí, ¿no? Haciendo lo mismo, pero como la ley es tan cuadriculada, no tiene que ser la misma actividad, y es de la misma actividad que ya sorprendentemente te has curado y ya no tienes lesión, ¿no? Creo que es muy poco realista y muy poco flexible cuando eso, ¿no? Ganaríamos ambas partes también. Bueno, tenéis nuestro compromiso que los resultados que se obtengan de este proyecto los haremos llegar también a la administración. No podemos garantizar que esto luego cambie porque, como decías antes, llevamos 20 años con esta misma situación. Yo llevo escuchándola, es muy ¿no? Es un artículo de una ley de los años 70, creo, es muy antigua. Bueno, pasamos al siguiente bloque. También otro tema importantísimo, que es el tema de las relaciones interpersonales. Está 30 segundos. No, pero en este no hay quiz. En este no hay quiz. Es el siguiente. Javier, lo siento. En este te he fallado yo. Perdonad. Bueno, contar con una red sólida de apoyo social facilita la participación en todos los ámbitos de la vida de una persona. Por ello es importante analizar qué barreras existen a la hora de establecer relaciones interpersonales. En esta dimensión pueden aparecer dificultades por razón de discapacidad. Vemos de nuevo el testimonio del proyecto en los foros, que manifiesta cómo las barreras físicas y sociales dificultan las relaciones con los demás. Por ejemplo, nos explica una participante en estos foros que por los problemas de acceso a determinados espacios públicos, como bares o restaurantes, no puedes seguir el ritmo de tu grupo de amigos. Por otro lado, también destaca el hecho de las relaciones de pareja, ¿no? Ya que las personas con discapacidad a menudo no son consideradas como seres sexuados y sexuales. María, en el vídeo de la campaña Queremos Participar, hacías referencia a la típica pregunta, que más que una pregunta vendría a ser una afirmación. Tu novio también es ciego, ¿no? ¿Sabes que me la hicieron ayer esta pregunta? O sea, no, pero es bien curioso porque ayer llamé a un compañero y nada, estábamos haciendo salseo del puro y él me dijo... Pero a todos tus novios, que no es que tenga tantos, pero me dice, todos tus novios son ciegos, ¿no? Y él es ciego. O sea, es lo que... Aquí por eso es con eso, porque me hizo mucha gracia. En plan, tío, ¿qué dices? Digo, claro, es que yo cuando quedo con alguien en alguna aplicación de ligar y tal y me ven con el bastón y es que huyen, todas quieren ser mis amigas, pero nadie me ve como, por lo que decíamos, ¿no? Más a nivel sexual o para tener otro tipo de relación. Y me chocó mucho que esta pregunta justamente me la hicieron ayer y una persona con discapacidad visual también. Esto no dejan de ser barreras sociales, ¿no? Debidas a los prejuicios y estigmas que tenemos como sociedad. Y de hecho me gustaría añadir que yo cuando salí de Vall-d'Hebron, cuando me acababa de quedar ciega, una de las cosas que le dije a mi madre fue: mamá, mai més tindré novio. Para mí con 17 años era una cosa que me preocupaba mucho. Y en ese mismo momento, ahora viéndolo con perspectiva, es que ya directamente te anulas como persona, anulas tus emociones, tus sentimientos, tu personalidad, básicamente en global tu persona,
y solo pues en ese momento te fijas en que te faltan 2 ojos. Como yo me veía en ese momento, es como en general nos ven a las personas con discapacidad desde fuera, ¿no? Muchas veces se olvidan de que hay una persona y se ve la silla, la falta de visión y todas estas discapacidades que además hay que no se ven, que es otro temor que si abrimos este melón creo que nos pasaríamos aquí toda la tarde, ¿no? Entonces no deja de ser una barrera social, la mayoría de veces también causada por el gran desconocimiento que hay. ¿Queréis apuntar alguna cosa a los demás? Pues que la María ha abierto un super melón también, ¿no? No, es que, bueno, justo estábamos hablando ahora, ¿no? Que de hecho nos conocíamos, pero era como, bueno, ¿y tú qué tienes? ¿No? Y era como, ¿no? Y en este caso hay veces que piensas, ostras, tengo que explicar a la gente, ¿no? ¿Qué me pasa, qué no me pasa? Porque de repente he cogido y no he cogido, y ahora que va, ¿no? Y es como, ¿no? Toda esta parte también de bueno, que va pasando, ¿no? Cuando las cosas a veces no son tan visibles, ¿no? Si llega un momento que lo dices, si no lo dices, si se nota, si no se nota, ¿no? Y bueno, y al final es como, pues no olvidarte, o sea, somos lo que somos y con todo el orgullo diverso del mundo, para adelante, o sea, no, lo demás. Y que todo esto emana también un poquito de la falta de conocimiento, es decir, yo creo que mucha gente actúa de esta manera un poquito excluyente, bueno, creo que hay como una especie de temor o de miedo a lo que no conoce, ¿no? Entonces todas estas, para mí, campañas o todos los procesos, todo aquel proceso participativo en el que podamos nosotros hacer pedagogía de lo que vivimos, una parte que se conozca la diversidad de la sociedad en la que vivimos, creo que irá limitando cada vez más que se produzcan estas situaciones, porque al final el que pregunta es porque tiene curiosidad muchas veces. Es decir, si, ¿no? Cuando te encuentras con gente nueva tal, que te empieza a preguntar, ¿y a ti qué te ha pasado? No sé cuántos. Entonces, lo que tú comentabas de la libertad que yo tengo de comentar o no comentar, porque no soy entonces hay una cierta cuestión de curiosidad, pero también que esa curiosidad, que decir, por desconocimiento tú puedes estar mirando de una forma que igual no es, como digo, es un poco histórica, no es la realidad que yo vivo, porque mi realidad es que tengo una discapacidad, pero tengo la sensación que vivo en la misma sociedad que el resto de gente, ¿no? Entonces me estás como clasificando, bueno, tiene va en silla de ruedas, o va a una prótesis, o va con un perro guía, pues ya no puede hacerse. Tu médico de cabecera, es decir, bueno, tienes que decirle, oye, mira, ¿sabes que te voy a pasar todo? No, o sea, estamos en otro espacio con otras cosas, no hace falta que... Entonces, hay una falta de conocimiento generalizado. Muchas gracias. Me dicen que vamos un poco justos de tiempo, pasamos al siguiente bloque y a ver si ahora sí funciona el tema del siguiente mini quiz relacionado con el acceso a servicios. La falta de acceso a servicios públicos y privados de todo tipo es una de las restricciones en la participación que experimentan las personas con discapacidad. Cuando es necesario, ¿quién creéis que realiza el apoyo en las actividades de la vida diaria? Una opción sería los amigos, otra opción es la familia y otra opción es un profesional. A ver si ahora funciona. Tenemos 18 segundos para votar. Bueno, aquí 100% la familia, pues sí, la habéis clavado. O sea, el apoyo principal recae en la familia y en la mayoría de los casos no existe financiación pública para garantizar la autonomía personal. De hecho, el 65,9% de las personas que están en el proyecto consideran que las decisiones políticas y los servicios inadecuados hicieron su vida más difícil. Monse, en uno de los artículos escribías también que los cuidados no hacen nunca vacaciones, que hay cosas que son imprescindibles todos los días del año. Cuando hablamos de la familia sabemos que gran parte de estos cuidados recae sobre las mujeres, ¿no? Abuelas, madres, hijas. En este caso se trata de una cuestión de género, ¿no? Sí.
Realmente es una pregunta retórica, sí. Es una pregunta retórica y además, o sea, no solamente marca obviamente nuestras vidas, mayoritariamente como hijos e hijas, ¿no? Sino obviamente también el rol que acaban ejerciendo mayoritariamente nuestras madres, ¿no? Porque ¿no? es acaso un rol femenino. De hecho, también ahora que en Cataluña se creó el sindicat de mares, ¿no? La universidad funcional precisamente para reivindicar, ¿no? todo este tipo de cuestiones. El kit también de la cosa es, bueno, que realmente tenemos qué políticas públicas que sean realmente efectivas están impulsando o no, porque hace no tanto, ¿no? Además era como una broma, porque fue el día que se conmemoraba la convención la firma de la Convención Internacional, ¿no? De aquí de la ONU de los derechos de personas con diversidad funcional, y salía como el anuncio, ¿no? De muchísima más inversión en residencias y cero para asistencia personal, ¿no? Y además el discurso desde el ministerio era como, ¿no? Algo así como muy feminista, ¿no? Como muy de vamos a gestionar los cuidados, y era como, bueno, desde qué punto de vista, ¿no? Se están haciendo las políticas públicas, es lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos perpetuando todo ese capacitismo en cada cosa que hacemos. Es decir, ya era hora que se pusiera el tema de los cuidados sobre la mesa, porque es un tema esencial, teniendo en cuenta además que no hay una línea divisoria clara entre, ¿no? Cuidados y cuidadoras, porque nosotras también, ¿no? Estamos cuidando a nuestra comunidad, a nuestros padres, es decir, o sea, las interdependencias es la realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa, o sea, con estas figuras que realmente permiten que tengamos nuestro proyecto de vida propio, ¿no? Que no hay manera que acaben de arrancar, ¿no? ¿Dónde tenemos el decreto de asistencia personal de Cataluña? O sea, no se sabe dónde está, ¿no? Bueno, entre otras muchas cosas. Entonces yo creo que aquí, primero, nos hace falta una apuesta política clara, ¿no? Desde todos los puntos de vista, no solamente en foros concretos insisto, quizás ya es por un tema de propio proceso vital, ¿no? De otra vez, no nosotros diciéndonos un poco lo mismo que ya sabemos que queremos, ¿no? Sino de vamos a ver qué se están haciendo desde otros movimientos sociales, desde los movimientos feministas, desde toda esta reivindicación de ciudades cuidadoras, tal. Bueno, ¿dónde quedamos, no? Que parece que en esta ecuación, cuando se habla de nosotras y de nosotros, somos como muebles que hay que cuidar, ¿no? Que no sabemos bien dónde ponerlos, pero como si no tuviéramos agencia, ¿no? Y nos costará, pues bueno, pues poder tener esas herramientas que al final son básicas para ser nosotras y nuestras madres también, que sean lo que quieran ser, pero que lo puedan decidir, ¿no? En igualdad también. Muchas gracias, Montse. Pasamos rápidamente al último bloque, que este es el que al final los datos relacionados con la participación y las barreras. Aquí lo que vemos es que básicamente, o sea, haría una pregunta que nos asaltamos porque estamos fuera de tiempo, pero básicamente lo que vemos es que hay una baja percepción de barreras, ¿no? Es decir, las personas que participan en el proyecto Participa, o sea, tienen un nivel bajo de participación, baja percepción de barreras, pero hay un nivel de satisfacción alto, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? O sea, que aquí hay alguna cosa que se nos está escapando y no acabamos de entender. O sea, estos son datos preliminares y tenemos que ver un poco cómo gestionamos todo esto, ¿no? De la misma manera también que cuando vamos a las barreras vemos que las que se perciben con mayor frecuencia son las barreras más estructurales del entorno y no las barreras actitudinales o sociales, ¿no? Que no quiere decir que no se perciban, pero sí que en un porcentaje mucho menor, ¿no? Nosotros previamente a iniciar el diseño del estudio pensábamos que las barreras sociales tendrían una frecuencia, un porcentaje muchísimo más alto. Esta pregunta la lanzamos aquí a la mesa, pero ya la enlazamos con el turno abierto de palabras para que todo el mundo también pueda comentar cosas, ¿no? Y así hacemos esta parte más participativa con el público. Siscu, Montse, María, ¿quién quiere empezar? Yo solo quería decir que si hay dificultades para salir a la calle, por ejemplo, en el entorno físico, difícilmente vas a poder ver qué barreras tienes. Entonces yo creo que hay una baja percepción en parte porque puedo interactuar poco con mi entorno y ese puede ser un buen factor, porque yo creo que el que se mueve mucho en el entorno percibe que hay un montón de barreras todavía por solucionar, incluso en esta ciudad, que es una ciudad que comparativamente con otras tiene una posición quizá de ventaja, pero siguen habiendo muchas barreras. Entonces, si una razón podría ser por ahí. También pensábamos que esto sería así, pero cuando hacemos los análisis de correlación nos sale que no es así, y es un tema como más de percepción, ¿no? Entonces, y entendemos que igual es un tema también de
quizá no reconocer esta parte de estigmatización, de no querer, ¿no? De deseabilidad también, de decir no quiero, o sea, porque nosotros pensábamos, las personas que participen más identificarán más barreras, ¿no? Y cuando hacemos los análisis de correlación no sale esto. No, curiosamente, o sea, es un tema que, insisto, también otro temazo y que tenemos que analizar con el equipo y ponerlo a debate, porque al final no solamente es lo que dicen los datos, sino también a nivel cualitativo, ¿no? con las narrativas de las personas, qué es lo que hay detrás de todo eso. Al final es, o sea, los datos por un lado nos dicen unas cosas y luego a ver qué es lo que... Creo que hay una parte, como contaba al inicio, ¿no? También de, o sea, la parte de capacitismo exterior, ¿no? Y otra parte de como capacitismo interiorizado, es decir, como... ¿no? Además hablas de que al principio, ¿no? Gran parte de las personas no tenían una discapacidad adquirida, ¿no? Cuando tú llegas, ¿no? De repente es como el mundo que no habías imaginado, si encajas o no encajas también a veces con ese rol del buena discapacitada, ¿no? De lo que se espera de ti que hagas, ¿no? Y lo que tú esperas, ¿no? Que sí, según el imaginario con el que tú también te has educado, que lamentablemente es el que hay, ¿no? Que esperas poder llegar o no a hacer, ¿no? O acabas como interiorizando de, ostras, esto me pasa por mi situación, e incluso sin querer, porque es que esto no se pasa a todos y a todos, ¿no? Acabas como justificando actitudes y situaciones que dices, que lo miras con perspectiva y dices, bueno, esto es una discriminación como un piano, ¿no? Pero en aquel momento dices, bueno, ¿para qué te enfrentar? Como decía, yo me he quedado con lo del cóctel molotov en el balcón, porque no es mala idea, pero claro, hay un momento también que dices, bueno, es que ir todo el día con el hacha es muy cansino también, ¿no? Entonces hay que ver que estas barreras también, qué contexto familiar tienes, porque es una parte de sobreprotección y el empoderamiento significa entrar en conflicto con tu entorno directo, ¿no? Hay como, ¿no? ¿En qué proceso, no? Si hablamos de personas que acaban de hacer una lesión o acaban de ser diagnosticadas, claro, es que entre que tú te sitúas en la nueva situación y de repente ves el percal que se te viene encima, ¿no? De estigmatización social, creo que necesitas ir un poco como paso a paso hasta darte cuenta que dices, claro, no participo, a lo mejor todo lo que me gustaría, no ves las barreras, pero dices, mejor no verlas ahora y ya las veré luego, que esto me supera, claro. Es un proceso largo al final. A mí, si me hubieses preguntado al adquirir la ceguera las barreras, como iba todo el día con alguien, con algún amigo, alguien de la familia, no las hubiera visto. Las empiezas a ver cuando realmente empiezas a hacer tu vida de manera independiente y autónoma. Y yo sí que sigo creyendo que tiene mucha relación en cuando más sales y más haces, más te das cuenta de la poca cabida que tienes en esta sociedad, es decir, cómo te va echando para afuera. Bueno, si os parece, abrimos turno de palabras. Seguro que tenéis muchísimas cosas que comentar de todo lo que ha surgido en la mesa. Todo lo que se ha comentado son cosas que nos pasan a diario. Y lo más, para mí, lo más grave, ¿funciona? Sí. Vale. Para mí lo más grave es tener que luchar no solo con la gente, sino con la familia, ¿vale? Ahí es el primer, para mí fue lo más duro, intentar convencerlos de que no podía, de que ha sido progresivo mi limitación de andar, etcétera, y te das cuenta que no puedes. Luchas con ellos, entra la parte efectiva que te sobrepasa. A la gente de la calle eres capaz de responder con un taco, y los de casa pues intentas retenerte, intentar explicarlo. Luego sí que encuentras amigos que te pueden comprar, pero todo lo que habéis dicho es cada día, es cada momento. Y yo, que soy ave de calle, pues no veas, quiero entrar en tiendas y no puedo, quiero mirar alguna cosa y no. Y mis hermanos piden un restaurante, ¿habéis pensado en mí? No sé. Pues no lo miras o lo cambias, una de dos. Pues es que esto es el pan de cada día. Es que tendríamos que ser muy reiterativos en todo lo que habéis comentado, pero todo, para mí es que es cada momento lo que quieres que te diga. Pero bueno, nada más. Gracias por tu testimonio. Vale, hablo por Robert, que tiene impedimento de habla. ¿Por qué las autoridades no hacen ni financian todas las casas y las tiendas accesibles? ¿Por qué las autoridades? ¿Por qué las autoridades no hacen ni financian las casas y las tiendas accesibles?
¿Tenéis respuesta vosotros? Es una gran pregunta, yo también me lo pregunto, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y que entronca con lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? ¿Qué políticas sociales tenemos en la administración que nos dirige actualmente que no ve los campos en los que tiene que trabajar? Es decir, evidentemente, si hubiese un parque, por ejemplo, público de vivienda accesible a nivel físico y accesible a nivel económico, seguramente tendría una gran demanda, al menos por el sector de las personas con discapacidad, pero no existe. ¿Y por qué no invierten el dinero ahí? No lo sé, pero está claro que sería una vía de facilitar encontrar vivienda para personas con discapacidad. De hecho, sí que hay una parte, lo que pasa es que incluso para que parte de los Next Generation entraran en la parte de rehabilitación de vivienda para accesibilidad tuvo que lucharlo. O sea, me refiero que cada pequeña cosa, ¿no? Tienes que estar ahí como diciendo, oye, que ahora vienen recursos. ¿Por qué? Eso, si yo tuviera la respuesta, nosotros al revés, ¿no? Hay que hacerlo de la parte de la administración y amplío la mirada, es decir, para mí no solamente qué tipo de políticas públicas en el ámbito social, sino que cuando hablamos también que es un tema comunitario es de todas las áreas, es decir, desde la parte de movilidad, desde la parte de vivienda, ¿no? Que siempre nos encasillan en la parte social, ¿no? Que ahí todavía estamos serenando, ¿no? De dónde venimos, desde qué pensamiento, pero ahora mismo no se habla de los Next Generation por un tubo en el ámbito urbano, en el ámbito de transporte público, o sea, solamente esperamos, está haciendo presión para que lo que se haga ahora, todo lo que se renueve de flota y demás, sea accesible, pero que es una responsabilidad que tiene que asumir la administración, que para eso lo tiene una ley y ella misma hace leyes que luego ella misma incumple, ¿no? Y es la que más vulnera derechos también. Ese es el pez que se muerde la gente. Claro. La persona minusválida o con discapacidad, lo que fuere, no tiene suficiente poder adquisitivo y tiene que sufragar sus gastos porque la administración no llega a contra eso. Hay ayudas, pero tienes que hacer también un máster en Derecho Comparativo para gestionar la demanda de... Que te lo acepten porque seguro que hay algún papel que no cumple la normativa para acceder a él. En las viviendas, voy a exponer mi caso. Yo llevo 15 años viviendo en un piso de protección oficial en Barcelona. Cuando yo me presenté a la solicitud, eran dos concursos, uno para personas con diversidad y uno para personas sin diversidad. En el caso de personas con diversidad nos ofrecieron 40 pisos y nos presentamos 14 personas. O sea, tampoco la culpa es de ellos, también hay una parte nuestra del propio colectivo que vive un poco entre algodón, y el optar a tener una vida autónoma implica ciertos esfuerzos que mucha gente no está capacitada o preparada para llevarlos a cabo. Yo ese es el caso que me he encontrado, y llevo, ya te digo, más de 15 años viviendo en un piso de protección oficial, y en silla de ruedas somos 3 en toda la vivienda. Sí. Eso entiendo que también puede ocurrir, pero entonces el problema no es la oferta en ese caso, que es un caso concreto, sino que creo volvemos otra vez un poquito como hemos, ¿no? Cómo nos hemos educado, cómo nos han criado, hay una serie de cosas detrás de eso, porque finalmente si tú estás sobreprotegido, es verdad, que luego te puede dar más miedo dar el salto, ¿no? a una vida autónoma, pero entendemos que la vida autónoma es algo que la queremos todos. Sí, pero más allá de eso, o sea, yo estoy en una parte de acuerdo, pero, o sea, hay una serie de casuísticas a nivel técnico, ¿vale? Que es, primero, ahora no te sabré decir los datos, pero el número de parque de vivienda social en Cataluña y en Barcelona es, o sea, muy poco. 40 pisos y se presentaron 14. Vale, ¿qué requisitos había que cumplir o no? No todo el mundo, o sea, la parte, ojo, a quién le dan préstamos o quién no te dan préstamos, porque a mí no me daban un préstamo de 12.000 euros, por ejemplo, de 12.000, ¿vale? Alquiler, 230 euros al mes. Sí. Y luego están los canales de comunicación, es decir, claro, en qué zona, o sea, hay muchas casuísticas, de hecho era un temazo que estábamos intentando trabajar con la administración de qué pasaba y luego qué pasaba con esos pisos que se quedaban vacíos, porque luego está la tabla y la mesa de emergencia habitacional, ¿no? Con otras personas con diversidad funcional que están, bueno, prácticamente en la calle, que no es como muy difícil poder entrar. O sea, yo creo que aquí hay una falta también como de coordinación, de cuando tú pones esta mirada interseccional
de una persona que necesita una serie de recursos que luego existen pero no se entera, o que luego esos recursos, que son esas viviendas que se han quedado vacías, urgen, ¿no?, para la gente que realmente se está quedando en la calle, que tiene diversidad funcional. Bueno, hay una parte, ¿no?, de conexión de todo ello, que es ahí donde creo que la administración también tiene que ver en qué puntos falla, ¿no?, a nivel interno. O sea, estoy de acuerdo con esa parte, ¿no?, de dar el salto, y que exige, evidentemente. Claro. Si a cualquier persona le exige independizarse lo suyo, que todo el mundo lo hemos liado en su momento, cuando añades la parte de discapacidad, o sea, es totalmente de acuerdo. Ese enfrentamiento es con tu familia, o sea, con... Esa misma, no tenemos que vender a nosotros nos cuesta más. A cada uno le cuesta de una manera diferente con sus características. Depende, cada vida es un mundo, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Depende de qué persona y qué tipo de discapacidad. Y depende de qué entorno y qué contexto, es muy diferente. Cada persona es muy diversa, es un mundo. Disculpad, me comenta que tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, adelante. Yo lanzo la idea de que se haga visible la discapacidad. Necesitamos nuestro día del orgullo gay, nuestro 8M. Igual que la violencia contra la mujer se ha hecho visible en parte gracias al 8M, que año tras año se ha coordinado en el mundo entero, y no se ha cogido todos los pueblos en este tema hasta que no se ha hecho visible la violencia públicamente. La homosexualidad no se ha hecho visible, no ha obtenido los derechos que le corresponden hasta que no se ha hecho visible. A través, seguramente, muy importante, a través del Día del Orgullo Gay que se ha hecho a nivel mundial. Creo que algo así, los discapacitados, desde las asociaciones, tenemos que salir y hacerlos visibles y reivindicarnos y decir que las leyes han quedado obsoletas, que se tienen que actualizar. No solo eso, que se tiene que cumplir. ¿Dónde está esa persona que va a un edificio que va, no sé ahora cómo se llama, la persona que va a revisar que todo esté legal? Que da el inspector. Ese inspector, ¿por qué da el permiso de habitabilidad a un edificio que no cumple con la ley? ¿Por qué no se denuncia a ese inspector? Si hay barreras arquitectónicas que la ley las prohíbe, ese inspector hay que denunciarlo, no sirve para ser trabajo. Pues todo esto yo creo, es mi idea, que el día de la discapacidad mundial, nuestro día del orgullo gay, nuestro 8M, es para los discapacitados. Queda claro. La compañera de allí, en principio ya no tendríamos más tiempo para ninguna intervención más. Sabe mal, pero es que vamos justos de tiempo, hay otra intervención detrás. Va un poco ligado. En el cóctel podemos seguir conversando cuando terminemos, ¿no?, con el acto. Va un poco ligado lo que decía esta chica, que es que una cosa que habéis comentado yo he considerado muy importante, o a mí me ha gustado mucho, que es decir, hablando como una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, es decir, el problema no soy yo, el problema eres tú. Entonces, basándonos en esto, ¿habéis pensado hacer algún tipo de campaña publicitaria una vez acabado el proyecto, en televisión o algo por el estilo? Para que la gente se conciencie, para que haya una conciencia social del problema. Y que se den cuenta que cuando te quejas de que hay en tu casa 12 peldaños, que no te digan, es que es una tontería, son solo 12 peldaños, sino que es una cosa muy gorda. En el proyecto desde el principio estamos haciendo, uno de los objetivos del proyecto es visibilizar todas estas situaciones donde se experimentan las restricciones a la participación, porque gran parte de ellas son desconocidas. Entonces, sí hemos hecho campañas en redes sociales, en medios, y no esperaremos al final, sino que esto lo vamos haciendo a medida que va avanzando el proyecto. Tenemos a las compañeras de comunicación, Julia sobre todo está trabajando muchísimo en esto y está haciendo una labor increíble. Todo esto, obviamente, insisto, o sea, ya no es tanto obtener resultados, datos estadísticos, sino también hacer visibles estas situaciones para que todo el mundo conozca esta serie. Este es uno de los objetivos del propio proyecto. Bueno, pues damos paso, Bob, si puedes... Muchas gracias a vosotros, a Cisco, a María. Perfecto. Oye, muchas gracias. Ha sido guay escucharos. Y ahora, Roger, ¿qué has hecho?
Enséñanos. Sí, estoy mirando a ver todo lo que he puesto. Me gusta mucho cómo estás escrito aquí en la ficha, que no me había fijado yo, que estás escrito como pensador visual, que me gusta mucho. Y ya que estás aquí, hagamos la promo de que formas parte del colectivo El Estafador, que además es de colegas comunes. O sea, qué maravilla. Muéstranos, qué chulo. Y aquí, vale, pues esto es lo que he podido recoger. Me presento un poco. Mi trabajo consiste pues en escuchar, básicamente, intentar hacer un mapa visual con dibujos y datos que voy cogiendo un poco al vuelo. Con la cual cosa, cuando me invitaron de venir aquí también fue en plan, wow, pues habrá gente que no ve, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Y bueno, supongo que ya os lo contarán de algún modo, o por el pinganillo, o no sé cómo. Entonces, yendo un poco aquí al ajo, pues bueno, he ido cogiendo según los bloques, pues he visto aquí que había esto, ¿no? Lo de la hucha y tal, que dice bien pero no me toques el bolsillo, ¿no? Que ha salido alguna frase similar, ¿no? Que decía en plan que todo está muy bien, todos somos súper guays, pero cuando me tengo que rascar para poner la rampa a la escalera, pues bueno. Estaba ahí cuando Joan Saurí decía que bueno, que básicamente estamos aquí para poner los datos a debate. Es el apunte de en torno a la lectura fácil, que le está costando a que tenga más éxito, ¿no? En la plataforma, que ha celebrado que eran 2.000 personas. ¿Qué más he puesto aquí? Aquí hay lo del ocio, ¿no? Que hay una segregación en el ocio, ¿no? De que cuando que te separan de tus amigos, bueno, todos los casos que habéis explicado. He puesto aquí el derecho, ¿no? de reivindicar un ocio con quien queramos y no quedarse solo en casa, ¿no? Ahí como, o sea, que es como un castigo. Hemos hablado de los apoyos, ¿no? que recae casi todo el peso en la familia, especialmente en las mujeres. Hemos hablado, me gusta este que he pillado aquí, ¿no? que decía en cuanto en las relaciones, ¿no? que pone tengo gafas, tengo bastón, tengo el perro, pero también tengo corazón, ¿no? Ahí también me gusta también ese que sacado ahí, que es una cara llena de ladrillos, ¿no? Simbolizando un poco que la principal barrera en el fondo es mental, ¿no? Está en nuestras cabezas y es la que cuesta más romper. Es que incluso yo que estoy aquí, o sea, yo tengo mis barreras, tengo mis prejuicios, tengo, no sé, y por eso en el fondo estoy súper contento también de acudir a un evento así, para también, pues, para escucharlos, ¿no? Un poco. Y no sé qué más decíamos por aquí. Ponía por ahí el miedo a perder la pensión, la importancia de cotizar y sobrevivir, en que muchas veces se ve más la discapacidad que las personas, ¿no? Todo esto en cuanto a barreras laborales. Aquí he apuntado eso de tu novia tiene discapacidad, que me ha hecho mucha gracia. La reivindicación, ¿no? En poder elegir dónde y con quién vivir. Que es complicado, que muchas veces las viviendas son viejas y no están adaptadas, que muchas veces hay lo del problema es tuyo. Hemos hablado aquí también lo del transporte, que empieza desde el billete, las escaleras, la megafonía, los taxis, los perros. Bueno, y un poco esto es lo que he cogido un poco al vuelo. Sé que faltan muchas cosas, pero bueno, aquí está, lo voy a revisar, lo voy a pasar un poco a limpio y lo de Ruye es que no falta el cóctel molotov, eso. Que no falte y que esté incluido. Maravilla. Todo el mundo tenemos que barrito de este. Sí, luego no me digáis a mí que yo he fomentado, a ver si estoy aquí fomentando la violencia, ¿eh? Cuidado, eso es serio. Exacto, con la rampa. Pues... ¿El qué? Ah, sí, esto lo he puesto al principio. Perdón, es que no me cabía todo. A ver, esto es la intervención de Bob. Pues yo creo que gracias otra vez y me ha encantado escucharos y hay mucho que hablar, hay mucho tomate, ¿no? Hay tomatazo aquí. Bueno, eso solo acaba de empezar, o sea que perfecto.
y ahora no me traigo la escaleta, pero creo que ahora va a actuar la Dilla Rusa. ¿Es así? ¿Lo estoy diciendo bien? Ahí estáis ahí. Pues a ver, yo tengo que decir que a mí me hace mucha ilusión hacer esto, venir aquí, pero yo dije que sí, seguro, porque estaba la Dilla Rusa. Porque soy... A ver, no es por haceros loqueros, pero es que me gustan mucho y les adoro, o sea que ahora la Dilla Rusa, por favor. Me voy a poner las gafas para entrar en el personaje. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, somos la Dilla Rusa. A ver, ¿quién nos conoce aquí? Que levante la mano. Más gente de la que me esperaba, ¿eh? Sí, a ver, qué bien. Mira, nosotros somos Víctor y Tania. Somos amigos de toda la vida, somos periodistas en realidad, o sea que aquí no esperéis unas grandes voces porque no las tenemos. Lo que le hemos echado mucho morro y ahora pues nos dedicamos a la música y tenemos un grupo pues eso que se llama La Dilla Rusa. Y nada, la verdad es que nuestras canciones, o sea, todo el mundo nos define un poco como que somos muy petandos, muy cachondos y tal, pero sí que es verdad que en nuestra música hay un punto, a lo mejor en estas canciones que vamos a cantar no tanto, bueno, sí, un poco. Hay un punto siempre de mirada crítica sobre la sociedad, ¿no? Un poco una mirada pues feminista, antifascista, con conciencia de clase, etcétera, así que también os habéis emplazado un poco a pensar también en el colectivo de las personas con discapacidad, que también pues estaría bien que saliera en alguna canción, ¿no? O sea, ¿por qué no? Así que vamos a cantar por la primera canción, es una canción... Es la canción con la que nos dimos a conocer, que realmente la sacamos en broma y esto nos ha llevado pues a cantar por toda España ahora en nuestro trabajo. Claro, no, es para entrar en el personaje, aunque se me ven los ojos, pero así yo me siento como más ladilla. Es la historia del niño de Solo en Casa, se llama Macaulay Culkin, pero si hubiera nacido en Montcada de Reixac, que es nuestro pueblo, que es un pueblo de la periferia de Barcelona, o sea que, bueno, es un poco una historia de este niño como si hubiera sido un poco charnero como nosotras, y ya está. Y que lo que hace este niño, ahora nos vais a ver aquí en el videoclip con pelucas, fue lo primero que grabamos, es que yo creo que hay gente que va a alucinar. Pues este niño en la película luchaba contra los cacos, pero este niño se monta una fiesta, que es lo que hubiéramos hecho nosotras, montarnos una fiesta en casa. ¿Se nos oye bien? A ver, no hemos hecho prueba de sonido, nada, aquí vamos a pelo con nuestra voz y... Todo dale candela, venga. Venga, va, a ver qué sale aquí. El videoclip. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Me ha gustado su clipito. Hay un baile, lo podéis hacer, ¿eh? Una persona se anima nomás, venga, va. Eso con azúcar moreno. Es azúcar moreno, inspiración azúcar. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin, Macaulay, Macaulay, Macaulay. Solito en casa, me monto una fiesta, me va la guasa, me monto una fiesta, no está la mamá, me monto una fiesta, canela en rama. ¿Quién viene, Víctor? Vienen los capos, sudor de los nervios por los sobacos, a mí no me gusta ningún atraco, ya me lo tomo pero no el tabaco, me gusta fumar, esta es mi Kelly, de tal algo falso de Botticelli, que corre la línea de mi prima Eli, como tú te pasas de Solata Eli. Cuidado que la Lacanelli es un arma del sistema solar. La Lacanelli es la Lacanelli, o sea, Laca. Hay gente que se piensa que es
Ahora viene el subidón. Hay que cantar en todas partes. Macaulay Culkin, 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 Macaulay, 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 Macaulay Culkin. ¿Os ha gustado? La verdad es que no estamos acostumbrados a cantar en actos de ningún tipo. Nosotros somos como muy... A lo mejor pegaba más Rosana, pero nos invitaron a cantar a nosotros. Nosotros encantados de estar aquí, pero claro, o sea, venimos de la noche a actuar a las 2 de la mañana, pero... Además tengo que decir que mi tía es enfermera del Instituto Goodman. A nuestro manager le dio un ictus también y se estuvo recuperando en el Instituto Goodman, y cuando nos lo dijeron dijimos, hostia, rápido que sí, porque sabemos que es gente que le pone mucho cariño a todo y que hace las cosas muy bien. Y nada, vamos a cantar una canción que es nuestra canción más conocida. Es una tecnorumba que se llama Kit y los coches del pasado. Y es la historia de un señor de Extra Radio al que le regalan el coche fantástico. Pero es un poco casposo él, así, a priori. A él le gustan los coches del pasado, entonces él tunea el coche a la inversa, entonces lo vuelve antiguo, ¿no? Es un coche como moderno, entonces le empieza a poner un forro de bolas, un ambientador de pino. Sí. Este señor tiene un secreto, que luego lo veréis cuál es, y es una canción un poco de empoderamiento y de visibilización del colectivo LGTBI, que es el día de la lucha contra la LGTBI-fobia. Pues también, mira, nos viene muy bien pues para decir que todas las luchas, aunque no sean nuestras, que también los heteros que se pongan un poco las pilas con la lucha de los colectivos LGTB, pues también la peña que no tenemos discapacidad, o aparentemente no la tenemos, pues también que está muy bien que escuchemos y que aprendamos y que cambiemos cosas de esta sociedad que son muy chungas y que son violencia al fin y al cabo. Qué bien habla mi Víctor, habla que bien habla. Pues nada, Kit y los coches del pasado, y con esto y un bizcocho a tomarnos una cervecita. Que ya están preparando ahí las cositas. Viene el coche. El videoclip está muy bien, ¿eh? Si sabes que eso nos dijo que nos podía dirigir un videoclip después de esto. Nosotros vamos a hacer Kit y creemos que es verdad. Venga, unas palmas. José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María, coche bautizado, un hombre cortito, sencillito y desorado. Mi José María, coche llamo Kit, y en verdad el mundo no paraba de pedir. Un bote de Brummel, fecha sin boquilla, oliva capacha, tierra paladín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María, coche a tu lado, 3 o 4 cosas para volverlo más mundano. Mi José María, coche llamo Kit, y en los ratos muertos no paraba de pedir. Un forro de bolas, ambientador de vino, Kit, el casete junto, la foto de la niña.
las empresas. Es que por la noche José María Maribí. ¡Vámonos! Muchas gracias, tenemos mucho morro. Bueno, gracias por invitarnos. Un placer, de verdad. Y nada, ahora nos saludamos y nos presentamos. Que viene para aquí. Ay. Soy súper diva vuestra, de verdad. Es que tenéis este coño que es que hasta aquí la montáis muy Es que sí que lo tenemos, yo no te voy a decir lo soy contrario. súper fan. Bueno, pues ha sido un placer enorme, un fin de fiesta estupendo y una charla súper liberadora, enriquecedora y muy interesante, y eso al principio. Ahora fuera y cervezas, advertencia, la gente de CaixaForum son un encanto, pero han adaptado como adaptado al escalón, quiero decir, vais a raspar con los pedales. Te digo, nadie es perfecto, pero vais a ver como cra, raspado, no pasa nada. Ya, como así, ¿no? Sí, pero en peores ganitas habéis hecho guardia. O sea que para adelante, muchísimas gracias y venga, a tomar algo y echarnos fotos. Gracias.